Qué bueno que continúan con nosotros. Recuerden que pueden formular sus preguntas. Casi siempre hacen comentarios y los comentarios no los leemos, sino preguntas puntuales a nuestros invitados aquí en la entrevista central. En el día de hoy nos acompaña Daniel Toribio. Él es el encargado de la Secretaría de Finanzas del Partido Fuerza del Pueblo, alto dirigente. También fue ministro de Hacienda. Buenos días, bienvenido. Qué bueno que está con nosotros hoy. Gracias por invitarme. Daniel, me gustaría comenzar justamente con su perspectiva como ex ministro de Hacienda sobre la deuda pública. En el día de ayer, la Cámara de Diputados aprobó la posible emisión de bonos soberanos por 363,000 millones de pesos. Esa es una cantidad bastante alta, pero además otro préstamo con el Banco Interamericano. El gobierno ha mantenido una política de préstamos externos bastante acelerada, que de hecho lo ha criticado su partido, pero me gustaría conocer su punto de vista como ex ministro de Hacienda. Mira, yo tengo que comenzar con un principio general. Yo estoy de acuerdo con que nos endeudemos. O sea, ahora, la deuda tiene que ser para obtener resultados a mediano y a largo plazo. O sea, no le pida a esta generación que coja el dinero que está generando para beneficiar a esta y a futuras generaciones. Entonces, el endeudamiento es una... Por ejemplo, tú vas a construir una presa que te va a dar 40 años, tú te endeudas de manera tal de que los beneficios de la presa en los 40 años sean pagados por toda la generación, por tu generación y por las generaciones futuras, como principio. Por lo tanto, en general, si tú te endeudas, tendría que ser endeudamiento para poder, como inversión, como resultado de la inversión, no para el gasto del día a día. ¿Qué es lo que ha pasado en la economía dominicana? Que de junio del 2020 a noviembre del 2022, el gobierno en general, incluyendo el Banco Central, ha tomado 24,000 millones de dólares prestados. Y cuando tú te preguntas qué cosas estamos viendo como resultado de esa deuda, la verdad es que nada o casi nada. O sea, ¿qué cosas tú puedes decir? Hicimos tal cosa que las generaciones futuras se van a beneficiar y por lo tanto cuando tengas que pagar esa deuda. No. Lo de ayer son 6,000 millones de dólares. ¿Y tú sabes qué es lo que es más grave? Que todavía a uno le dice, haga una explicación, esto es más grave. Yo voy a enseñarle a ustedes esto, mira. Esto es una gráfica, esto, yo no sé si me la están viendo, pero es una gráfica que me dice a mí que en julio del 2020 el gobierno dominicano tenía 85,000 millones de pesos depositados en la banca, fundamentalmente en el Banco de Reserva. Que a noviembre tenía 360,000 millones de pesos depositados. Y yo les pregunto, ¿y para qué tú vas a tomar préstamos si tienes 360,000 millones de pesos depositados? Gasta el dinero que tú tienes, explica por qué esto ha pasado, esta parte de la curva. El gobierno tenía en noviembre 360,000 millones de pesos prestados. ¿Y ustedes han podido analizar en qué se han ido todos esos recursos y estos préstamos? ¿Hay gasto de capital o son simplemente gastos? Bueno, y vamos, todavía lo agravamos más. El año pasado, en el año 2022, hubo una subejecución presupuestaria que solo le dieron al gasto de capital el 82% de lo que le correspondía. Es decir, no solo que fue que no utilizamos el total del presupuesto asignado al gasto de capital, sino que hubo una subejecución que solo le dieron un 82%. Entonces, cuando tú te preguntas esto, mira, yo inclusive hoy lo estaba reflexionando y no lo digo porque la gente puede decir, bueno, del escenario político, no. Yo he estado en la administración pública, yo sé los esfuerzos que cada quien hace para que las cosas vayan bien. Pero no puede ser posible. O sea, y todos los días vemos que si vamos a hacer, que si queremos hacer, que si... Mire, si usted me permite, porque yo lo traje adrede, porque son de las cosas que en la mañana temprano, digo yo, viendo los periódicos, mira, esto es del 7 de febrero. ¿Qué dice ahí? La terminación de Monte Grande para agosto del próximo año. ¿Agosto de qué año?
del próximo que sería El 2022, no, 2022. Esto fue en febrero del 2021. Ok. Bueno, está bien. ¿Este quién es? Ministro asegura. Ministro asegura, presa Montegrande será entregada en primer trimestre de 2023. Así es, o Ya sea, lo había no, pasado. está bien. El ministro dice. Ay, ¿me va a perdonar? No alcanza a Esto es leer. hoy, Ese está no muy se ve, chiquito, esto no es lo va a ver. hoy, esto es hoy. Déjeme Hoy, ver. en el periódico Hoy de Hoy. Cava hace, presa de Monte Grande se culminaría con 588 millones de dólares. Y dice más. Dice, voy a tratar de leerlo. Cava confió que posiblemente a mediados de este año 2023, se esté dando inicio, oye, se esté dando, ¿cuáles son las palabras? Se esté dando inicio a un proceso, es un proceso de licitación para fines de contratación, y se le dé inicio a los trabajos de terminación de la presa. Y O que sea, no es el único es proyecto primer retrasado. trimestre, ni es mitad del año De- pasado, ni- agosto así del año es. pasado. O sea, con esto es lo que estoy diciendo. Y todos los días estamos viendo en los periódicos que la intención de, señores, ya ustedes no están para intenciones. Ustedes casi tienen 3 años de gobierno. ¿Qué resultados ustedes están presentando? El caso de Monte Grande es uno de los ejemplos más prácticos, pero no, olvidémonos de Monte Grande. ¿Ustedes no se acuerdan de un desarrollo que iban a hacer en Puerto Plata? De Punta Bergantín, creo que se Se va a llama. anunciar y se va a promover ahora en Fitur 2023. En Fitur, no, hablando de Fitur, mira, hablando de Fitur. Ahora se cumple un año de esto de Fitur. De De el Fitur. Fideicomiso Pedernal. No, mira, esto fue en Fitur el año pasado. ¿Qué dice ahí? Que a mediados de año, del año pasado, comenzaría la construcción de hoteles. Son anuncios. Ahora, Pero, ve a Pedernal, ¿hay algún hotel? ¿A dónde que usted nos quiere llevar? Al asunto de que, mira, el presidente Fernández, yo no quisiera repetirlo mucho porque son palabras de él, pero es que a mí me impresionó tanto. El presidente Fernández ha definido como que este es un gobierno botérico. O sea, Botero es aquel pintor colombiano famoso por hacer las exageraciones de su pintura, las gordas. O sea, todo para Botero era gordo. Es gordo. O sea, entonces, es un gobierno, o sea, todo es gigante, todo es grande. Acabo de leer, por ejemplo, ahorita ustedes estaban presentando, vamos a tener un sólido crecimiento de 4.5. Eso según el Banco Mundial. Pero un sólido. Oye, pero sólido. Si sólido es 4.5, ¿cuánto fue cuando fue 12.5? Sólido al cuadrado. Pero quizá el ambiente no era igual. a Pero el nivel problema mundial. es que, oye, yo lo que te estoy diciendo es los niveles de hiperbolización de las cosas. O sea, no señor, las cosas no andan pero, bien. licenciado, también hay que entender el contexto en el que se dicen las cosas. Claro. O sea, sólido en este momento quizás es que en medio del contexto De la desaceleración que está de proyectando. las proyecciones que hacen los organismos internacionales como Banco Mundial, que proyectan desaceleración para este año, y que República Dominicana vaya a crecer un 4.5, No, eso se puede interpretar así. ojalá y sí, pero eso no es lo que estamos viendo en los números. Mira, por ejemplo, esta es una gráfica que yo traje. Mira, nosotros pasamos de tener un 47.1%, que fue aquel famoso rebote El de la rebote del economía, 2004, que fue un sí. rebote, no sé cuánto, a una ralentización de la economía que en los últimos 5 meses pasó de 5.8% un crecimiento a noviembre a un 2.9%. Pero mira, cuando tú oyes los organismos multilaterales haciendo, no ven el día a día. Ayer temprano, yo leí una noticia que no me causó buen impacto. Fíjense que Jerome Powell es el presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos.
Jerome Powell estaba en Suecia en un homenaje que le estaban haciendo a un presidente de un gobernador del Banco Central. Y Jerome Powell dijo una cosa. No importa los costos políticos, decía Jerome Powell. No importa si va a haber o no estancamiento. Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y vamos a aplicar políticas restrictivas. Eso, o sea, gritó las alarmas, o sea, brincó las alarmas en todo el mundo económico. Porque, ¿qué era lo que estaba diciendo Jerome Powell? Que de una tasa de interés que está hoy en día de 4.5%, que ellos no se van a parar, que van a seguir subiendo la tasa de interés. Y si siguen subiendo la tasa de interés, ¿qué nos va a pasar a nosotros cuando vayamos a los mercados internacionales? Pero además, añadió Jerome Powell, no importa que haya recesión. Y sucede que en la economía dominicana lo único que ha estado creciendo son los sectores externos, fundamentalmente turismo y zona franca. Si hay una recesión en Estados Unidos, quiere decir que la gente va a tener menos dinero para gastar y posiblemente vengan menos turistas y menos remesas. Entonces, cuando tú analizas el día a día del comportamiento económico, es para estar prevenido, es para prevaler, no es para estar en una burbuja de optimismo, de que las cosas van bien y que todos los días hay un anuncio, cuando la realidad que vive la población dominicana no es la misma. Señor Toribio, ¿y cuál es el tema con el proyecto de ley de fideicomiso? El gobierno dice que va a tener al menos 5 instituciones que van a regular. También asegura que la deuda no sería soberana, que es la única forma de desarrollar esos proyectos. Acogieron algunas modificaciones de la oposición, sin embargo, no le dieron el respaldo cuando se tuvo que levantar la mano o presionar el botón. Yo te voy a decir mi opinión personal. Yo no estoy de acuerdo con los fideicomisos públicos. Mi opinión personal. ¿Pero nunca ha estado o no ha estado? No, nunca he estado de acuerdo con fideicomisos públicos. Y te voy a explicar por qué. En los gobiernos del PLD se hicieron Excúsame. Vamos a precisar dos cosas. Primero, los fideicomisos que tienen que ver con construcción, Juan Boyd, no son fideicomisos públicos, es una combinación de inversión pública-privada y hay un cierto riesgo. Pero cuando el fideicomiso es totalmente público, se puede dar una de tres cosas. O la maneja totalmente el gobierno, por lo tanto, no hay necesidad de crear un fideicomiso público, pues es el mismo gobierno. O lo maneja una combinación del sector privado y sector público, o el sector privado. Lo cual, si el sector privado no hace ninguna inversión, no tiene necesidad de que el gobierno le entregue al sector privado. Porque, te aclaro, yo no es que yo me oponga a la alianza público-privada, no, son dos cosas distintas. Una cosa es que yo gobierno aporto 50 y tu sector privado aporta 50, vamos en el riesgo igualito. Pero si el que está aportando todo es el gobierno, ¿por qué tengo que dártelo yo para que tú lo administres? ¿Qué sentido hace? Lo administro yo mismo. El Estado, la sociedad me eligió para yo administrar. Eso es en principio. Ahora, hay una realidad. Hay necesidad de regular los fideicomisos existentes. Pero también hay una necesidad de limitar los fideicomisos existentes. Un fideicomiso para la policía. O sea, tú estás trasladando... Bueno, el presidente dice que la oposición ha distorsionado ese tema. Yo no sé si lo ha distorsionado que o no. son aportes como si fueran donativos. Pero eso yo no sé, o sea, eso no sé si ha explicado mal o bien, es que eso no funciona. O sea, ¿qué sentido tiene que la Policía Nacional se administra a partir de otro criterio como otro? Yo te voy a decir lo siguiente. Es para donativos, según el gobierno. Sí, pero es para eso está el Ministerio de Economía. Hay una serie de instituciones que regulan eso. Por favor. Ahora yo te digo a ti, mira, tú sabes qué es lo que pasa también, que hay un mal manejo del tema del fideicomiso. Mira, le aclaré que no estoy de acuerdo con los fideicomisos, pero mira, la Fuerza del Pueblo y los senadores de la Fuerza del Pueblo firmaron en el Senado de la República el informe para aprobar el fideicomiso público. Y tú dices, ¿y por qué no se aprobó? Porque le cambiaron cuando fueron al Congreso. Una palabrita nada más. Que en vez de decir que fuera en función de la ley de compra y contrataciones, decía que era en función del principio. Entonces, el gobierno se enredó en los caballos, en las patas de los caballos. O sea, el gobierno pudo haber tenido una ley de fideicomiso
y no la tuvo por una cosa que ya en la Cámara de Diputados resolvió, porque Pacheco, el Pero presidente, ayer se volvió a cambiar y la oposición no dio el no, respaldo. no, pero te quiero decir, pues no, porque han salido nuevas cosas. Y además, el gobierno, el nivel de desesperación del gobierno pudo haber permitido lo que estaban planteando la oposición. Llévenlo de nuevo a la comisión, denle una nueva vista. Y si van a hacer para prorrogar la legislatura, prorróguenla. O sea, no traten de imponer las cosas. Busquen a un acuerdo, eso pudo haberse hecho. E insisto, en mi criterio general, yo no estoy de acuerdo con los fideicomisos. Ahora, los existentes hay que regularlos. Con una ley. No, sí, pero te voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, aquí se ha puesto como ejemplo Red Vial. Red Vial es el ejemplo más claro. Lo primero, Red Vial no lo instaló este gobierno. El gobierno de Danilo Medina. Sí. Ahora yo creo que siempre critiqué Red Vial. No desde ahora, sino siempre he criticado a Red Vial. Por una cosa sencilla. ¿Qué es Red Vial? Fideicomiso en el cual se endeuda para ser pagado con los peajes. Muy bien. Si los peajes dan para pagar, está muy bien. Sucede que Red Vial tiene un pasivo de 48 mil millones de pesos. ¿De cuánto? 48 mil millones de pesos, los pasivos de Red Vial. En peaje se cobran unos 1.700 millones de pesos. No hay forma de que Red Vial pueda pagar ese pasivo, nunca en la historia. ¿Quién lo va a pagar? El gobierno dominicano. Tan es así que en agosto del 2020 tuvieron que darle 2.000 y pico de millones de pesos a Red Vial porque no tenía dinero para poder compensar Dicen ellos cosas. que encontraron una deuda de 26.000 millones de pesos. Sí, Cuando empezaron esta y gestión posiblemente se ha en el incrementado a 48 mil millones. ¿Será por lo mismo que usted está explicando? O sea, es claro. No dijeron lo no, del no, incremento. pero voy más lejos. Mira, la calificadora Fitch clasificó, hay clasificaciones por país y eso, en AA más, creo yo, Red Vial. Óyeme, qué clasificación, brillante la clasificación. Pero cuando tú lees el informe de Fitch Rating, te dice, no hay riesgo con Red Vial. Porque el Estado es garante. Porque no es garante, pero hay lo que se llama en inglés moral hazard, que es el riesgo moral. Es decir, si una institución que es un fideicomiso público quiebra o no puede pagar unos bonos y el Estado Dominicano no lo paga, hay un riesgo moral y ese riesgo moral se transmite a otras cosas que emite el gobierno y por lo tanto los gobiernos suelen pagar. Daniel, para ir un poco, Sí. perdón, Diógenes, más concreto y Sí. que la audiencia pueda entender, uno de los proyectos que está proponiendo el Estado es el fideicomiso pro Pedernales. Ajá. ¿Qué significaría esto? El Estado pone los terrenos, pone Bahía de las Águilas, pone Cabo Rojo, pone... No está incluida Bahía de las Águilas. Bueno, no Bahía de las Sí. Águilas, pero es el gran atractivo para los inversionistas y para los turistas. Pero eso es lo que pone el Estado más inversión. Y vendrán inversionistas, se querrá traer inversionistas de Europa, de Estados Unidos, quizás de México, quizás de Brasil. ¿Cuáles son los riesgos de que eventualmente el Estado termine perdiendo inversiones, pagando préstamos que asumen otros? Mira, yo en esta cosa tengo que ser sincero en lo que yo creo. Lo primero es que en el Congreso no se está discutiendo el fideicomiso de Pedernales. Eso ya hubo un decreto que lo estableció. O sea, en el Congreso lo único que se discute es una ley marco para los fideicomisos públicos. Pero el fideicomiso de Pedernales... Que ya no regularía Pedernales porque no es retroactiva Sí, la ley. posiblemente sí, pero que no existe. Ahora yo te voy a decir lo siguiente. Yo le he dicho a muchos amigos míos sobre Pedernales. Pedernales estamos comenzando al revés. ¿Sabes cuál es el gran problema de Pedernales? O sea, yo quisiera, no hay cosa mayor para el sentido de dominicanidad que desarrollen toda esa parte, un desarrollo turístico, donde la gente Una va. parte sumamente pobre. Sí, en adición, que es una parte pobre que con los empleos pueden generar riqueza para la población por ahí. Pero tiene un problema serio, que es del que debió haberse enfrentado
Bueno. no hay agua. Pero el proyecto abarca construcciones de acueductos, de puertos, aeropuertos. Incluso ya en diciembre de este año, según anunció el propio presidente, se estarían recibiendo los primeros turistas en un puerto. Oye, no hay agua. Sí, van a hacer unos acueductos. Pero el acueducto requiere que lleve agua. En Pedernales, hagan una investigación. En Pedernales hay un río por allá arriba, se llama, creo que Los Mulitos, que es donde está más cerca el agua, que se seca a la mitad del año. O sea, en el futuro, el agua de esa parte va a requerir la construcción de una presa que lleve el agua. El gran problema de ahí es, entonces, recientemente la CAS, no sé si la CAS no, INAPA. Puede darse un proceso de desalinización. Sí. Pero el costo de eso es elevadísimo. Búsquense en los periódicos que el presidente anunció hace un año y medio que aquí se iban a construir 12... Sí, es verdad, lo anunciaron. 12 procesos de desalinización. El costo de desalinizar agua es enorme. Es enorme. Entonces, yo digo lo siguiente, y todos los días te dicen, y mira, coge Fitur, todos los Fitur, que hay 12 hoteles interesados. Cuando yo le pregunté a los dueños de hoteles y de cadenas de hoteles si es verdad que estaban interesados, no, nosotros no hemos dicho eso. Nosotros hemos dicho que si lo construye el Estado, nosotros lo operamos. ¿Tú sabes cuántos millones hay dedicados para Pedernales este año en el presupuesto? 140 millones de pesos. O sea, entonces todos los días tenemos, estoy hablando del boterismo, o sea, de insuflar las cosas. No vayamos a la realidad. Todos quisiéramos que de Pedernales se desarrollara. Don Daniel, vamos aterrizando un poco todo esto. Vemos que se ha producido una especie de escalada en los precios de todo en la República Dominicana, sobre todo en lo de primera necesidad. ¿Qué usted entiende está pasando con esto? ¿Y cómo usted entiende que el gobierno podría hacerle frente a esto? Mira, yo te voy a decir lo siguiente, por ejemplo, qué bueno que tú observas eso, porque el problema es que si tú lees los titulares de los periódicos, siempre, o sea, que la inflación, mira, la inflación de agosto aquí pasó el crecimiento de 0.21 a 0.47 a noviembre. Los precios de primera necesidad, o sea, es el griterío. Y ya tú lo calculaste ahorita sobre la base de los pasteles en hoja. O sea, hubo una relación y de los plátanos, y estamos hablando de los huevos. Y yo te digo lo siguiente, ¿tú sabes qué está produciendo? Hay una realidad. Los costos comienzan a elevarse para todo el mundo. O sea, no solo que viene una inflación importada como resultado, qué sé yo, de la guerra de Ucrania. No. Pero internamente hay una presión de costo. La tasa de interés. Ayer, yo acabo de ver la página de Hacienda. Los bonos domésticos están en un 16%. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que si yo soy una institución financiera, entre prestártelo a ti como te lo prestaba antes a un 9 y depositarlo en el Banco Central o en Hacienda a un 16, ¿qué decisión yo voy a tomar? Entonces, tú, una pequeña empresa que antes te podía, por suponer, conseguir al 14 o al 15 como tasa de interés, ahora no tiene esa posibilidad y comienza a desarrollarse unos costos. Pero además, comienza a deslizarse la tasa de cambio. Si yo, por ejemplo, ya traje un gráfico, es un gráfico que yo saco del Banco Central como para que me digan, de agosto del año pasado al 4 de diciembre de este año, la tasa de cambio de compra pasó de 52.874 a 56.339. Eso es una presión a los precios. Y obviamente, cuando a ti te dicen que tú tienes que controlar precios, las cosas se ponen difíciles porque la gente dice, pues yo estoy comprando más caro en términos de dólares, pero además mis costos financieros se han elevado. Entonces ya hay una presión interna local, a pesar de que el Banco Central está subiendo la tasa de interés.
que va a tener que seguirla subiendo. Entonces, en ese escenario, las perspectivas no son que son halagüeñas. Entonces te presentan y todos los días, de verdad, que yo me digo, pero es que tenemos que creer todo lo que todos los días nos están diciendo. Y tú ves titulares. Por ejemplo, el gobierno no tiene nada que ver con las remesas. Pero los titulares de las remesas siempre son positivos. Vamos a llegar a 10.000 millones. Pero el año pasado tenemos 1.500 millones de dólares menos de remesas que lo del año pasado. Que lo del año anterior. O sea, no es, yo insisto, no exageremos las cosas. Usted dice que el gobierno exagera. Señor Toribio, los partidos a veces se ponen de acuerdo y uno se sorprende porque, por ejemplo, con la modificación a la ley del régimen electoral, Sí. se había acordado varias cosas en el CES, incluso la Junta hizo recomendaciones y cuando se ha llevado al Congreso, en la Cámara Alta se han hecho modificaciones que en lugar de darle garra, se la están quitando. ¿Qué es lo que ha ocurrido también con eso? Que es un foco de discusión actualmente. Mira, cuando tú eres congresista, tú quisieras ponerle la mano a las cosas que te pasan. Muchas veces pasa, por desgracia, como al diablo, que por arreglar tanto el muchacho le sacó los ojos. O sea, entonces, si hay un acuerdo en el Consejo Económico y Social, si hay un proyecto de la Junta Central Electoral, debería trabajarse sobre esas cosas. Inclusive establecer, estos son los consensos, estos son los diferendos, y esto lo llevamos a votación, a un acuerdo. Mira, yo hago votos e ilusiones de que esto va a salir bien. O sea que si no hoy, al mediodía, que creo que hay una reunión, con la prórroga que se haga, vamos a tener una ley. Pero es que si modifican nuevamente. Pero, incluso Eddie Olivares ha calificado este proyecto, estas modificaciones, como improvisaciones, sí, que no aportarían. lo que muchas veces tú no te puedes declarar independiente cuando tú eres el vicepresidente de un partido y se supone el experto en la materia. Pero es coherente. O sea, pero no con el partido. O sea, porque la coherencia tiene que ser con el partido. Entonces, tu papel es ir al Congreso y decirle a tus legisladores, mira, esto se acordó, esto es lo que... Pero eso se va a lograr. Yo hago voto de que las cosas vayan hacia bien. Y o sea, porque yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es fortalecer el régimen de partido en la República Dominicana. La experiencia de otros países son negativas. Y fortalecer los órganos que regulan la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral. Eso se Pero va. no es sospechoso que ciertamente la parte que hable del financiamiento, del costo de la campaña, sea tocada por los partidos políticos y que se hayan puesto de acuerdo para esto. Mira, son los números, la gente ve los números de qué monto estamos hablando, porque yo te voy a decir lo siguiente. Para ser presidente, 1.000 millones de pesos. Para ser presidente, legalmente hablando. Bueno, porque entonces... se gasta más de ahí. Porque se gasta más de ahí. Sí, de todas formas, uno espera de que las cosas son... muchas veces el gran problema es que una cosa son las leyes, otra cosa lo que está fuera de las leyes. Un límite alto tal vez sería mejor que un límite bajo con desviaciones por abajo. En mi opinión, o sea, si tú me dices a mí qué tú prefieres, un límite alto o un límite bajo, digo yo, si como quiera van a violar el límite bajo, vamos a poner el alto, por lo menos para tener y establecer controles claros para que ese se dé. Porque lo que pasa es que normalmente eso no se da y son otros elementos. Pero es que de todas formas se están dando las desviaciones. Por eso es que yo digo que lo mejor es establecer controles claros, controles firmes y claros para que eso no se viole. Daniel, nos hablaba hace un momento de la inflación, que es algo que todos lo sentimos en el bolsillo. Y algo que ocurrió el año pasado fue justamente que ante la presión popular el Poder Ejecutivo tuvo que cancelar los aumentos progresivos previstos a la factura eléctrica, que estaban previstos hasta el 2016 cada trimestre. ¿Cómo lo va a enfrentar el gobierno este año? ¿Sí? ¿Y en qué momento se debería de retomar ese único punto del pacto eléctrico que ya habían puesto en marcha? Mira, el tema es... con el sector eléctrico fundamentalmente, es que ha habido unos incrementos significativos en las pérdidas.
el incremento de pérdida hace que el costo de la generación eléctrica sea mucho mayor y eso hace necesariamente de que la población no se sienta muy complacida con seguir ellos los que sigan pagando los incrementos cuando hay pérdidas progresivas de parte del otro sector. Yo pienso, y yo lo digo como ciudadano dominicano, quisiera ver una mejor actuación en términos de las EDES para el cobro de aquellos que debería cobrarse para evitar las pérdidas y para disminuir los costos, los incrementos de costos que se están produciendo en esos sectores. Don Daniel, ¿qué podría ocurrir en la República Dominicana de darse las proyecciones del Banco Mundial de que se produzca una recesión mundial? ¿Qué puede producir aquí? Vamos a verlo en términos prácticos. Lo primero es, acabamos de aprobar casi 6 mil millones de dólares en préstamos. Eso tú tienes que ir a los mercados internacionales. Al ir a los mercados internacionales va a tener tasas de interés más elevadas. Esto te va a incrementar la cantidad de intereses que tú tienes que pagar. Va a achicar el espacio que pueda tener el gobierno para hacer cosas, por un lado. Por el otro lado, los únicos sectores que en la economía dominicana están creciendo son turismo y zona franca. Si se produce una recesión en los países desarrollados, estamos hablando de España, Canadá y Estados Unidos, el flujo de turistas va a disminuir, las empresas de zona franca van a bajar la cantidad de artículos que colocan en el mercado. O sea, todo eso, que es los únicos sectores que crecen, porque en términos locales, la construcción está en el suelo, la construcción está creciendo en 1 punto y pico, el sector agropecuario está en una situación difícil, el sector manufacturero está creciendo por debajo del 5% que ha venido creciendo anteriormente. Es decir, tenemos una realidad y todos los días, te digo, que todos los días, mira, no me puedo ir sin hoy usted ve, porque nada más hay que abrir los periódicos para ver aquellas cosas. Hoy dice el gobierno lo de los pollos, lo de los huevos. Lo de los huevos. Mira, lo de los huevos a mí me ha dado dramático porque dice a ti el nivel de improvisación en que caemos. Hace menos de 2 meses, el presidente de la República en Santiago anunció que él iba a dar 50 pesos por gallina sacrificada a los productores de pollo y que había que sacrificar 1 millón de pollitas ponedoras. O sea, hace menos de 2 meses. Quiere decir, había una sobreproducción de huevos. Sáquenme 1 millón de pollitas ponedoras. Yo te voy a dar 50 pesos. Para menos de 2 meses después, tú decir, aquí hay escasez de huevos y tenemos que suspender las exportaciones. Es que lo que se hizo ayer en el Palacio Nacional no pudo haberse hecho antes en una conversación con los productores y evitar todo lo que implica para muchos productores que ya tenían en el mercado una serie de productos. O sea, tenemos que ir haciendo cosas y damos aquí. No, señores, la verdad es que la sociedad dominicana requiere un mayor nivel de reflexión y de actuación creíble. O sea, que la gente diga, mira, vamos en el camino. Tenemos que irnos ya, pero hay una pregunta que se están haciendo varios amigos del chat en vivo a través de nuestra transmisión en YouTube. ¿Qué opina usted del encuentro de Danilo Medina e Hipólito Mejía? ¿Qué pensó la Fuerza del Pueblo, su líder, cuando vio esa fotografía? Y ahí mismo agrego yo los números de ustedes que dicen. Mira, yo te voy a decir lo siguiente. Voy con la primera pregunta. En la Fuerza del Pueblo, ninguna preocupación. Ahora, si yo fuera Abel, estuviera preocupado. Y tú dices, ¿por qué? Bueno, porque el PLD había salido mal que bien de un proceso electoral interno. Una consulta. Una consulta sin gran nivel de fracturación. No se fracturó, la gente más o menos reconoció los resultados. Yo entiendo que el PLD no tiene posibilidades electorales, porque si no la tuvo estando en el gobierno, menos la va a tener ahora. Pero al margen de ese asunto, el esfuerzo de Abel era seguir creciendo. Esto es lo que se llama un palo encebado. Un palo encebado, de esos que le ponen cebo, la gente va a subir. O sea,
Abel no ha arrancado su campaña electoral y ahora le están hablando, vamos a aliarnos. Es decir, y no es aliarse para apoyar a Abel, es aliarse, me imagino, que para apoyar a Abinader, porque ¿a quién van a apoyar? No han hablado de alianza, dicen que fue un encuentro de amigos. No, pero óyeme lo siguiente, mire, yo estoy de acuerdo, y se habló del COVID, de todo lo que tú quieras, pero una foto que tú tomas con Juan Bosch atrás, porque vamos a estar claro, hay cosas que llaman la atención. Con Juan Bosch Hay símbolos. no fue de que estamos conversando sobre el COVID, no. Primero. Segundo, no fue privada porque la subió un asistente del presidente Medina. Es decir, es una conversación pública, posada y subida. Se habló, mira, lo que... ¿Y si el mensaje para la Fuerza del Pueblo? Que preferimos estar más cerca del PRM que de la Fuerza del No, Pueblo. el mensaje de la Fuerza del Pueblo es distinto, como nosotros lo vemos. Estamos contentos. Sí. Porque dice que nosotros somos el target. O es contra otro partido. Eso es la posibilidad de que sea contra otro partido. Es no contra el partido que se supone es el que hay que enfrentar. Mira, yo no sé los otros de la Fuerza del Pueblo, pero en mi caso, yo dormí tranquilito, porque mierda, ya nos están viendo grandotes, que nosotros somos el objetivo. ¿Cómo están los números exactos? Dijo Eddie Olivares que el presidente tiene, creo que... 73, dijo. 63. ¿Cuánto? Y el partido ¿Cuánto 63. No, está bien, o sea, el mira. partido 50 y pico. No, y me imagino que, y si lo seguimos subiendo. No, el partido 40 y pico y el presidente 53. Oye, si lo seguimos subiendo, vamos por allá. A ver, te voy a decir lo siguiente. Vamos a ver dentro de esta lógica muy simple. ¿Cuánto sacó el presidente Abinader en las elecciones pasadas? Un 52, 51%, 52%. Sin hacer el número, ¿está mejor o peor que antes? O sea, obviamente la inflación la gente le agrada, la gente dice, ay, qué bueno, voy a votar por el presidente porque la inflación está bien. O los empleos... Pero hay muchos programas de subsidios. Sí, pero digo, qué bien, pero lo habían ¿Pero qué antes dicen también. los números de ustedes? Mira, nosotros estamos llevando 3 puntos al presidente. ¿Pero cuánto a cuánto? 38, 35, van ahí dependiendo de las encuestas. ¿Y Abel? El último número que yo vi es un 13. El último número que yo vi es un 13. O sea, puede ser que esté un poco más, un poco menos. El término de Abel tiene que hacer un gran esfuerzo. ¿Es cierto que él visitó Funglode recientemente? No lo sé. La verdad es que yo no lo sé. Y cualquier cosa. Y el presidente Leonel Fernández y él no se tomaron una fotografía con Juan Bosch atrás ni nada de eso. O sea, pero si lo Gracias, hubiera... Daniel. Y como no, con muchísimo gusto. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias. Daniel Toribio, dirigente de la Fuerza del Pueblo. Nos vamos brevemente con otro boletín informativo. Ya regresamos con más del Despertador. Linda, cuéntanos.